Bienvenidos una vez más a Violín Versátil. El día de hoy tengo este paquete que nos acaban de enviar desde Indonesia nuevamente, y es que si ya sigues este canal estás enterado de quiénes son Seruni Audio, y precisamente ya tuvimos una reseña donde hablamos del micrófono lavalier enfocado principalmente para instrumentos. En esta ocasión quiero hablar pues de este nuevo micrófono que nos acaban de enviar, un micrófono bastante interesante, bueno, muy bonito también. O sea que aparte de ser un micrófono de condensador de alta calidad, bueno, aparte de todo es muy bonito. Entonces les quiero mostrar primero que nada lo que viene dentro de esta caja, y después ya les hablaré de un poco más de los aspectos técnicos. Bueno, vemos que tenemos aquí un manual, también ahorita lo vamos a abrir, y la caja ya en general pues muy bonita. Vemos que aquí tenemos el soporte, bueno, la red para evitar vibraciones, un filtro que también se lo vamos a poder poner aquí al micrófono, pero lo que más nos interesa, y está aquí escondidito. ¡Tarán! La cobertura aquí está hecha de madera, o sea que aparte de todo pues se ve muy bonito. Digo, aparte de que es un trabajo más artístico, pues yo creo que también luce bastante bien aquí en el estudio. Quiero ya contarles un poco más de cómo funciona o de qué parámetros tiene este micrófono, para qué te va a servir a ti como instrumentista, y si es que también eres cantante, aparte de ser instrumentista, pues este micrófono es más que nada para ti, pero nos va a servir en este canal ya que también es un micrófono que sirve bastante bien para grabación de podcasts. Vamos a conectarlo, vamos a ver cómo se vería. El MKS14 edición especial. Es un micrófono de condensador, un end address. Eso quiere decir que bueno, todo va a estar enfocado aquí a la parte final del micrófono. Yo aquí puse el filtro, este pop filter, para que pues bueno, en lo que estoy hablando no haya ningún salto. Pero bueno, hoy estamos aquí para explorar este producto que en general es verdaderamente novedoso, en mi opinión, el micrófono MKS14 de edición especial de Seruni Karya, Indonesia. Este micrófono combina principalmente la estética con la tecnología para ofrecernos una experiencia de grabación única. El MKS, pues en teoría es más que un simple micrófono, es en realidad el resultado de pues una colaboración entre Seruni Karya, Indonesia, y pues muchos artesanos locales también de su región y de su ciudad. Este micrófono está hecho a mano y pues no solo promete entonces una calidad de grabación excepcional, sino que también aporta un toque artístico a nuestro equipo de grabación. Descripción del diseño y funcionalidad. Con un diseño llamado de end address o dirección final, ofrece pues mucha flexibilidad al ser colocado en un brazo o soporte como lo tengo yo aquí en mi mesa. Es fácil de usar, en realidad bueno, sí necesita una alimentación Phantom, que ahora vamos a pasar a la parte técnica, pero en realidad pues bueno, es fácil de usar porque si estamos hablando de que hay que apuntar en la punta, en la dirección final, pues bueno, ahí a donde queramos apuntar o lo que queramos grabar es a donde tenemos que apuntar nuestro micrófono. Yo lo pongo aquí un poquito de lado, sobre todo porque quiero que también a temas de grabación lo mejor obviamente sería tenerlo aquí al frente. Bueno, ahora vamos a ver las especificaciones técnicas, realmente el porqué de por qué llamo a esto un micrófono excepcional y por qué es que se han lucido nuestros amigos de Seruni Audio. El tipo de transductor es un micrófono de condensador polarizado permanentemente. Aquí es pues una especificación técnica. El patrón polar es cardioide. Este
patrón polar nos permite, o más bien bloquea, el ruido no deseado de un entorno, centrándose en la fuente principal de sonido que está al frente, ofreciendo así una mejor calidad de audio. Cuenta con una respuesta de frecuencia amplia, pues con una respuesta en frecuencia desde los 20 a los 20.000 Hz. Este micrófono básicamente captura todo el espectro de sonido, todos los tonos desde los más bajos hasta los más altos, y bueno, para una reproducción precisa y detallada. La impedancia es de 300 ohms y tiene un máximo SPL de 136 decibeles, lo cual sugiere que el MKS14 pues es capaz de manejar incluso sonidos muy fuertes o muy potentes, como pueden ser instrumentos de percusión o voces muy fuertes, o sea, cantando aquí cercano al instrumento, al micrófono. Esto sin generar ninguna distorsión, lo que pues en general lo vuelve muy versátil, o sea, si lo quieres usar en estudios de grabación, así como para un rendimiento en vivo, si lo quieres poner básicamente al tocar en un concierto. Tiene una relación de señal-ruido de 78 decibelios a 1 kHz. Tiene un alto rango dinámico con un rango de 120 decibelios. El MKS14 pues básicamente captura todos los sonidos desde los más suaves hasta los más fuertes con una fidelidad impresionante. Bueno, ya lo estarás notando si estás escuchando este video, aunque obviamente este video ya pasó por una compresión, entonces si te está gustando, en el estudio te va a gustar más. Y ya en la parte pues general tiene los requisitos básicos de un micrófono Phantom o de condensador más bien, de 48 voltios. Un diámetro de la cápsula es de 14.6 milímetros y es muy ligero, pesa solamente 300 gramos. Demostración de sonido. Bueno, ¿cómo suena en realidad este micrófono? Básicamente ya se los he ido mostrando desde el principio. Probablemente notaron la diferencia entre hablar al micrófono de la cámara, que en general uso también ahí un micrófono, a utilizar al micrófono de Seruni Audio, en donde obviamente ya estamos hablando de una calidad de estudio ideal para hacer podcasts, que eso también vamos a hablar en un momento, y quiero mostrarles ahora cómo sonaría si quieres grabar tu instrumento.
Bueno, aquí les hice un ejemplo de cómo sonaría, en las condiciones que tengo aquí con mi violín, con mi instrumento acústico. Pero si tú lo quieres utilizar para grabar voz, digo, yo no canto, o otro instrumento, como puede ser un violonchelo, una viola o simplemente una guitarra, este micrófono también te va a servir. En resumen, el micrófono MKS14 de edición especial, en mi opinión es muy bonito. Me gusta mucho la idea de que es de madera. A mí me combina aquí en esta habitación, en este estudio. Entonces creo que también por eso adquirí este micrófono. La verdad, si quieres adquirir tú uno, también les vamos a conseguir ahí un código especial para que también los seguidores del canal obtengan pues alguna ventaja también gracias a su apoyo. Así que primero que nada, no olvides suscribirte, compartir este canal para que a quien le interese también obtenga su descuento. Y si se trata de precios o descuentos, esto ya directamente en la página de Seruni Audio. Nosotros o aquí en Violín Versátil solamente estamos haciendo la reseña, te recomendamos este micrófono. Básicamente lo recomiendo al ser un micrófono que probablemente vas a ver muy seguido en estas nuevas transmisiones o en esta nueva temporada de Violín Versátil. Bueno, déjame tus comentarios, ¿qué opinas? Mi opinión, pues creo que en realidad es aquí una joya de Seruni Audio, un diseño artesanal, calidad de sonido excepcional, pues básicamente bastante cómodo también para el uso. Ya viene todo preparado para que simplemente lo conectes. Muy útil para productores de radio, podcasters en general también, bueno, si eres productor de sonido, locutores y básicamente para todo mundo quien desee grabar pues de forma clara y transparente. Definitivamente, pues hasta lo que he probado hasta ahora lo recomiendo. Denle una oportunidad. Creo que también el precio es bastante accesible. Básicamente con esto concluimos la reseña de este micrófono. Espero que te haya gustado. Espero que al menos te dé una perspectiva de que no todo es el micrófono este que siempre están sacando ahora. Se ha puesto de moda. Si es que vas a hacer un podcast, no tienes que comprar a fuerza ese micrófono. Hay otras soluciones incluso más bonitas. Hasta luego. No olvides suscribirte, de darle a la campanita, de hacer todo eso que nos pide el algoritmo para que sigamos funcionando. Soy Eduardo Bortolotti de Violín Versátil. Hasta la próxima.